En este vídeo haré un análisis de la última hora del mercado en general, analizando activos como Bitcoin, las altcoins, el S&P 500 e incluso el oro. Bueno, quedan unas horas para poder ganar hasta $3.000 totalmente gratis. Voy a comentar en la parte final del vídeo cómo funciona esto, por si alguien no se ha enterado. Y además os enseñaré de qué forma podéis gestionarlo mucho más rápido. Así que nada, esto como son regalos que por suerte, como ser público, puedo gestionar con los exchange y plataformas, pero son para y por vosotros. Quien esté interesado que se quede hasta el final del vídeo y pues se lo explicaré, y así quien no, pues no tiene que verlo y ya está. Entonces, yendo directamente, tema Bitcoin. Ya comentamos el otro día, estamos dentro de una fase correctiva alcista, dentro de un movimiento impulsivo. Aquí lo tenemos. Al final tenéis que percibir el mercado con una descripción y es fractalidad. Fractalidad significa que del mismo modo que el mercado se mueve a través de máximos y mínimos crecientes en tendencia alcista, también se mueve con máximos y mínimos decrecientes en tendencia bajista. Pero el hecho es que dentro de estos máximos y mínimos decrecientes hay otros puntos de máximos y mínimos decrecientes. Y muchas veces, pese a que en una temporalidad estamos haciendo máximos y mínimos decrecientes, porque el precio está cayendo, en otra temporalidad podemos estar haciendo máximos y mínimos crecientes, que es este gráfico secundario que he dibujado aquí. Entonces, ahora, ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿Qué es lo que estamos viendo? Pues bueno, estamos viendo que el precio en gráfico de 4 horas está dentro de una tendencia bajista porque ha formado máximos decrecientes y mínimos decrecientes, con lo cual ha hecho un primer impulso, un pullback, un impulso, un pullback, y ahora, pese a que está formando un movimiento que, si no cambia nada, será el movimiento previo a una continuación, dentro de ese movimiento, es decir, dentro del impulso y el pullback, aquí, que es donde estamos ahora, se están viendo este tipo de movimientos, máximos y mínimos crecientes. ¿Pero en qué? En otras temporalidades. Por eso, si bajamos de temporalidad y analizamos qué es lo que está ocurriendo aquí en 15 minutos, veremos como una gran tendencia alcista. ¿Por qué? Pues porque están formando máximos y mínimos crecientes constantemente. Ahora bien, esta tendencia alcista, ¿dónde reside? Reside en este movimiento de aquí. Es como si pones el gráfico del DXY. El DXY lo que hace es comparar el dólar versus una cesta de divisas extranjeras. Bueno, pues si tú miras el DXY y pones el gráfico semanal mismamente, ¿qué es lo que puedes comprobar? Esto es un gráfico semanal, ¿eh? Fijaros, pues que el DXY está en una gran tendencia alcista, ¿sí o no? En gráfico semanal. Ahora bien, tú pones el gráfico trimestral, por ejemplo, ¿y qué es lo que ves? Que el precio en realidad se está devaluando, o el dólar, en términos generales, se está devaluando versus cestas de divisas extranjeras. Entonces, el punto es este. El punto es que ahora simplemente estamos dentro de un movimiento alcista, pero dentro de una estructura bajista. Y el precio puede, sin ningún tipo de problema, levantarse nuevamente y llegar hasta los 107.000, pero seguir dentro de una fase correctiva previa a una continuación. Y del mismo modo que comento esto, el precio puede seguir subiendo sin que cambie absolutamente nada, podríamos ver un movimiento tal que así. Y es que el precio vuelva a subir sin que cambie nada y que el precio caiga desde esta zona de máximos de aquí, pues hasta unos niveles mínimos, fijaros, un 5%, desde los 107.000 hasta los 101.000, o incluso un poquito más, y que esto no afecte absolutamente en nada. ¿Por qué? Porque simplemente significará que el gráfico diario de Bitcoin llega hasta esta zona de mínimos de aquí. Y esto no es un cambio de nada, es un movimiento impulsivo, tal, ¿vale? Pero para que haya un cambio en algo, en gráfico diario, tenemos que hacer ¿qué? Romper los mínimos anteriores. Es decir, ahora mismo Bitcoin se encuentra en una tesitura un poco a caballo de diferentes cosas. Estamos dentro de una tendencia bajista en gráfico de 4 horas que, aunque se levante desde estos niveles, no implica que se anula esa tendencia, pero es que aunque caiga un 5% desde una zona superior de máximos, no implica ninguna alteración en nada, porque esa caída del 5% no cambiará la dirección del gráfico diario. Simplemente acentuará más la tendencia que ya es bajista en 4 horas. Es muy importante que tengamos eso presente. No es si sube, no es si baja, es cómo sube,
cómo baja y cómo afecta en el gráfico esas subidas. Por eso podemos tener tesituras de caer un 15% que sean peores que el caer un 40%, porque tú puedes caer un 40% pero haber subido un 500%. Simplemente estás haciendo un pullback para seguir subiendo. ¿Por qué el gráfico de Bitcoin en términos mensuales puede caer un 80% y no cambiar nada? Hombre, pues porque ha subido previamente un 59.000%, literal. Sin embargo, hay veces en las cuales puedes caer un 15% y te estás complicando. ¿Por qué? Pues porque vienes de hacer esto y vienes de romper los mínimos anteriores. Es muy importante entender eso. No es únicamente el subir o el caer, sino es el cómo se sube, el cómo se cae y el cómo afecta eso al gráfico. Ya hemos tratado que Bitcoin, dentro de la zona en la cual se encuentra, más allá de la tesitura en 4 horas, dentro de la tesitura en diario, en gráfico semanal está en un punto complejo. Está en un punto complejo porque aquí hemos comparado esto muchas veces, se está formando literalmente lo mismo que ha ocurrido en anteriores veces. Subida importante durante el primer trimestre, primer mínimo durante el segundo trimestre, se levanta, debilidad, ruptura fuerte de la Bull Market Support Band, que la vamos a poner aquí. Ruptura fuerte de la Bull Market Support Band durante el tercer trimestre. Esto no lo ha hecho solo una vez, a medianos del 2023, lo hizo también a medianos del 2024. Subida durante el primer trimestre, primer mínimo durante el segundo trimestre, se levanta, debilidad, ruptura fuerte de la Bull Market Support Band durante el tercer trimestre. Subida durante el primer trimestre, primer mínimo durante el segundo trimestre, sube, debilidad. Pues si ocurre lo mismo que ha ocurrido en 2023 y en 2024, ¿qué es lo que podemos ver? Una ruptura fuerte de la Bull Market Support Band durante el tercer trimestre. Ojo, esto no significa hacer así. Cuidado. Debido a la debilidad que se está formando en gráfico semanal en zonas de resistencia, el precio ha provocado que la Bull Market Support Band se acerque. Con lo cual, desde esta zona de mínimos en la cual nos encontramos ahora, sería una caída del 10%. No sería nada excesivamente grave. Y menos teniendo en cuenta esta comparativa de aquí. ¿Qué es lo que ocurrió con Ethereum? Se levanta, cae, se levanta, cae con fuerza, doble suelo, arranca y cuando vuelve a pasar por tercera vez por los máximos históricos, bueno, por los máximos anteriores, cruce de oro y desajuste bajista. ¿Qué ocurre con Bitcoin? Se levanta, cae, se levanta, se va para abajo fuerte, doble suelo y cuando va a pasar por tercera vez, en este caso no solo eran máximos, sino que también eran históricos, cruce de oro, no sé si antes he dicho de la muerte, pero bueno, cruce de oro y ¡pam!, desajuste bajista. Bueno, pues encajaría perfectamente. Si copio la Bull Market Support Band y la pego aquí en gráfico diario de Bitcoin, pues fijaros, ¿qué implicaría el hecho de que Bitcoin se vaya para aquí abajo hasta los 90.000? No sería una caída muy grande. Ojo, es verdad que entraríamos en una disposición, bueno, pues muy similar a lo que ocurrió aquí, donde no solo se rompió la Bull Market Support Band durante el tercer trimestre, o lo que ocurrió aquí, donde no solo se rompió la Bull Market Support Band durante el tercer trimestre, sino que el precio se encalló un poco, porque desde que dejamos de subir con fuerza hasta que rompimos bien los máximos anteriores fueron 217 días. Desde que dejamos de subir con fuerza hasta que rompimos fueron 238 días. Pues si nos vamos a los 200 días, pues bueno, se nos alargaría esto hasta agosto aproximadamente, septiembre. Que lo aceptemos, que lo entendamos, que hay esa tesitura encima de la mesa. Es importante. El hecho es que en la medida en la cual vas bajando es cuando encuentras más debilidad. Si venimos por aquí y ponemos el gráfico de Others, Others lo que hace es simplemente excluir la capitalización, el total 10 de la capitalización, ¿vale? Del gráfico. Es decir, Others es toda la capitalización excluyendo el top 10. ¿Top 10 qué es? Pues bueno, recordad, al final del vídeo comentaré esto, lo del sorteo de los 3.000 euros, por si alguien quiere. Top 10, pues como podemos comprobar, tenemos a Bitcoin, tenemos a Ethereum, tenemos una moneda estable, tenemos otra moneda estable. Es decir, hay como 4 o 5 monedas
que como que comen aparte. Binance come aparte, bueno, BNB, XRP come aparte, Solana está ahí entre medias. Quiero decir, hay como 4, 5, 6 tokens en el top 10 que prácticamente son inamovibles, o al menos llevan siendo inamovibles durante los últimos años, ¿no? Entonces, si excluimos ese top 10 de la ecuación, ya vemos algo más de debilidad, ya vemos una estructura de levantamiento desde una zona mucho más inferior que la de Bitcoin y de caída importante desde los máximos. El precio no solo es la cuarta semana que lleva fallando, sino que ha llegado a caer un 22%. Comparadlo con Bitcoin. Bitcoin la semana anterior no, la otra aún fue alcista. Perdón, de color verde. No fue una semana alcista en cuanto a positividad de la vela, pero fue de color verde. Entonces, hemos caído poco en Bitcoin, desde la zona de máximos hasta la zona actual de mínimos, un 6%. En Others hemos caído un 20 y poco por ciento. Y llevamos ya 4 semanas de bajada. Estamos viendo una debilidad importante. El punto es que, fijaros, si clico en Others y divido el gráfico de Others entre Total 3 y además a Total 3 le resto Others, quedaos con la copla, tenemos esto de aquí. Fijaros qué es lo que ha ocurrido con esto. Bueno, no solo hemos roto esta estructura final, sino que también, si lo alargamos desde aquí, podemos ver cómo el precio viene rompiendo ese nivel importante desde diciembre del 2022, o sea, prácticamente desde el mercado alcista, una diagonal que ha tocado varias veces y ahora no solo la ha roto, no solo ha contactado con la Bull Market Support Band y no solo ha hecho máximos y mínimos decrecientes, sino que ha mostrado debilidad en el momento en el cual contacta con la Bull Market Support Band. Algo similar a lo que ocurrió aquí. En este caso cayó un poco, se levantó con fuerza, falsa ruptura y para abajo. Claro, ¿esto qué puede indicar? Esto puede indicar que las altcoins de baja capitalización van a volver a pasarlo mal en comparación con las altcoins de más alta capitalización. Y si eso ocurre, y aquí viene el punto interesante, puede indicar también la dirección de las altcoins de mayor capitalización, ya que originalmente este gráfico de aquí rompió la diagonal antes que, por ejemplo, el gráfico de Ethereum. Aquí lo tenemos, pongo nueva escala de precios. Fijaros, ¿qué es lo que rompe antes? ¿Esto o Ethereum? Su diagonal. Hombre, mientras esto ya estaba rompiendo, Ethereum aún estaba aquí arriba. Esto puede preceder el siguiente movimiento de Ethereum. Y si esto sigue mostrando debilidad y sigue cayendo, sigue arrastrándose, esto al final son métricas, ¿eh? No es un activo operable. Esto es una métrica que yo creo. Puede arrastrar de alguna forma Ethereum. Por eso, probablemente, estamos viendo esta falta de claridad o de contundencia de Ethereum dentro de estos niveles, por la estructura que se está formando. Habiendo dicho esto, habiendo tratado Bitcoin, habiendo tratado las altcoins, vamos a pasar un poco a otros mercados. Vamos a pasar un poco a lo que está ocurriendo, por ejemplo, con el SP500 como representación de la bolsa en Estados Unidos. Y es que, pues bueno, después de una primera gran fase bajista, el precio se está levantando con fuerza, ya hace bastante tiempo, mostró algo de debilidad dentro de estos niveles, pero pues bueno, estamos viendo cómo la ha dejado bastante atrás. Si esta semana, que aún le quedan unos días, es capaz de cerrar claramente por encima de los máximos alcanzados, tenemos una elevada probabilidad de mucho más cerca que lejos de romper los máximos históricos anteriores de nuevo en el SP500. Es algo que podíamos valorar, es algo que era no previsible ni mucho menos, pero estaba encima de la mesa. Cuando tú tienes un activo que forma este movimiento y hace un pullback, tienes que focalizarte en intentar buscar la continuación. No se han dado las pautas, al menos bajo lo que yo busco como continuación, para ejecutar movimientos a contra. Pero debido a la tesitura o al contexto que estamos viviendo, sabíamos que podíamos ver algo así, porque ya lo vivimos en el año 2018, cuando se formó una primera ruptura y el precio se levantaba, parecía que podía caer, pero no, vuelve a romper. Rompió muy mal y entonces se formó una situación importante de impulso, pullback y continuación. Y cuando parecía que ya nos recuperábamos de nuevo,
¡pam!, vuelve a fallar en la zona de máximos. Y cuando parecía que podíamos entrar dentro de un gran rango, ¡pam!, se vuelve a levantar y se vuelve a formar máximos históricos de nuevo. ¿Quién había mandando aquí? Pues el mismo que está mandando ahora. Con lo cual, independientemente de que el mérito de que la bolsa en Estados Unidos siga rompiendo y siga cerrando cada vez en nuevos máximos históricos, año tras año, o ciclo económico tras ciclo económico, o presidente tras presidente, el mérito no es del presidente, el mérito es de la propia inercia del país. Pero, más allá de esto, y esto lo digo porque simplemente puedes buscar en internet, oye, desarrollo o ROI de año a año de los mandatos de los diferentes presidentes en Estados Unidos. Lo buscas en inglés y te saldrán miles de páginas con eso. Puedes ver que todos menos 2 o 3 durante los últimos siglos han estado rompiendo, últimas décadas han estado rompiendo y cerrando más arriba, ¿no? Pero la realidad es que la forma de dirigir el país sí que afecta un poco a la volatilidad. Y en este caso, Donald Trump es un tío volátil y es un tío que pone en jaque muchas veces la situación económica. Y la realidad es que el S&P 500, como ya sabéis, estaba en un punto en el cual recientemente pues podía decantarse a lo que ocurría en los años, o en el primer año de elecciones. El 73, el 77, el 81, 4 mandatos seguidos donde el primer año electoral del presidente fue bastante negativo. El 2001, por ejemplo, y hay más, ¿eh? Si comparamos el 2025 con esto, fijaros que poquito a poco nos hemos ido desmarcando, es verdad, pero seguimos más o menos dentro de esa estructura, dentro de esos parámetros de impulso, pullback y continuación. Cierto es, los impulsos y los pullbacks están siendo más, ¿veis? El impulso es lo que es y el pullback está siendo más largo, más duradero de lo que normalmente se destaca como para buscar una continuación. En el 73, por ejemplo, no hay prácticamente pullbacks. Hay uno aquí en la parte intermedia. En el 77 sí que tenemos un movimiento un poquito más desarrollado, una continuación, un movimiento un poquito más desarrollado. En el 81 sí que es prácticamente clavado, ¿veis? Pam, pam, pam. O en el 2001, que es literalmente lo mismo. 2001 es literalmente lo mismo, pam, pam. Ahora recientemente se ha desmarcado un poco. Cuando parecía que tal, se ha desmarcado. Pues bien, lo va a determinar marcando esto, ¿el qué? Esta semana. Si esta semana es capaz de romper, perfecto. La probabilidad será muy elevada. Si no rompemos, pues podemos encontrar debilidad en esta zona y buscar un ataque, pues qué sé yo, a la apertura de este gap y a partir de aquí, es que quién sabe, porque ya ganas tiempo, dejas que entren pues algún tipo de dato económico, pasa tiempo entre noticia y noticia, los datos pueden de alguna forma ser un poco raros y pues mira, entre que aquí muestras debilidad, la gente se empieza a poner corta, la gente ya se marca como objetivo el cierre del gap y demás, sale un dato. Desempleo no porque es esta semana. Inflación, tipos de interés, sale más o menos raro y la gente no se fía y empuja más el precio y cuando te quieres dar cuenta estás testeando casi los mínimos anteriores. Entonces puede desarrollarse algo de esta forma, todo dependerá de esta semana, lo bueno que lo iremos analizando día a día. Y finalmente, si tocamos un poco el oro, ya estuvimos comentando la tesitura que vive el oro en los momentos en los cuales el precio forma este patrón de high test. ¿Veis? Esta estructura de high test del oro es muy habitual en muchos momentos, ¿no? El oro se levanta mucho y forma este tipo de high test. Aquí, 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 aquí. Constantemente hace lo mismo. Pues este tipo de estructuras derivan en movimientos correctivos u horizontales de un promedio de 12 semanas. Llevamos ya 10 semanas dentro de esa estructura, pues oye, de 10-12 semanas. Llevamos ya 7 semanas dentro de esa estructura. El oro está mucho más cerca que lejos de volver a romper los máximos anteriores. Tendremos que ver cómo lo rompe, porque en función a cómo lo rompa puede ocurrir algo así, donde cae, se levanta, vuelve a caer y cuando parece que lo rompe aún se encalla un poquito más, o puede ocurrir algo así, donde pam, lo rompe directamente, pam, lo rompe directamente. Esto lo sabremos viendo el cómo. Lo que está claro es que podíamos esperar esta estructura correctiva simplemente por la repetición de este patrón que ya marcamos en su momento, hace pues 2 meses o así, pues el tiempo 7 semanas, 8 semanas,
en el momento en el cual, un mes y medio más o menos, vimos esa estructura de high test idéntica a otras estructuras que el precio ya ha formado. Así que nada, recordad, para quien esté interesado, qué es esto de los 3.000 dólares. Y ya no lo voy a decir más porque es el último día, simplemente es por si alguien está interesado. La promo esta es de Bluefin, un exchange que yo estoy empezando a utilizar, primero porque no tiene KIC, y segundo porque me gusta diversificar entre distintos exchanges, es muy importante y así es como yo gestiono el capital, y empecé a utilizarlo y les dije, oye, estoy utilizando esto, lo estoy haciendo en los vídeos, me dais algo para la comunidad, y aquí tenemos un sorteo en el cual simplemente por depositar un máximo de hasta 30.000 dólares por persona puedes conseguir el 10% de eso. ¿Cómo lo consigues? Primero, depositando. Segundo, dejándolo durante 3 días. Y tercero, alcanzando 50.000 de volumen. ¿50.000 de volumen es mucho? No, no es mucho. Y os voy a explicar el por qué. Si venís a Bluefin y tenéis el capital depositado, si depositáis 10.000, os podéis llevar 1.000. Si depositáis 30.000, los 3.000. Hoy termina y solo los 100 primeros. Pues bueno, venís aquí, os podéis apalancar un poco, porque si os apalancáis, qué sé, imaginaos, depositáis 1.000, os apalancáis por 100, un momento, o por 10, por 100 no, por favor, por 10, y esto que os permite estar operando como si tuvierais 10.000. Pues si tenéis unos segundos abierta una posición, eso ya os cuenta como que estáis generando volumen. Volumen de apertura 10.000, volumen de cierre 10.000 y tenéis ya 20.000 de volumen. Bueno, pues esto os lo comento porque me lo habéis comentado muchos. Oye, ¿cómo gestiono, cómo hago para hacer ese 50.000 de volumen? ¿Qué hay que hacer? Pues depositas, te apalancas un poquito en esta parte superior, siempre con mucho cuidado, y quien no haya hecho esto nunca, por favor, que no lo haga, y ya está, te pones un por 10, que con 1.000 dólares es como si tuvieras 10.000, posición de apertura, posición de cierre y ya está. Pero cuidado, si no tienes un mínimo de experiencia, mejor no lo hagas, ¿vale? Abajo en el primer comentario fijado y la descripción del vídeo, pues estará mi link para que os registréis. Es una promo con mi link, evidentemente, porque es una promo para mi comunidad y ya está. Y nada, pues nos vemos en el siguiente vídeo. También tendréis otros enlaces de interés como cursos, tutoriales, formaciones, todo contenido 100% gratuito para que te sigas formando sin necesidad de invertir tu dinero. Este vídeo lo voy a dejar por aquí, espero que te haya gustado, que te haya servido, que es lo importante. Si es así, dale me gusta, suscríbete, compártelo con amigos, con la familia y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.